Muy buenos días, el tema de hoy es rectitud. Vamos al libro de Marcos, capítulo 14, verso 3. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Rectitud. Cómo el Señor Jesús nos lleva a ser personas rectas. Esta mujer derramó el perfume de alabastro sobre su cabeza en Jesús. Pero cómo después Judas mismo se levanta y dice, pero cómo derrama este perfume pudiendo haberlo vendido y darle el dinero a los pobres. O sea, prácticamente él no valoraba a nuestro Señor Jesucristo, pero la rectitud que había en el Señor Jesús era lo que prevalecía y lo que demostraba quién era Él. ¿En algún momento han hablado mal de usted? ¿En algún momento lo han injuriado? Cuando te critican, cuando murmuran contra ti, ¿tú qué haces? ¿Es humano querer vengarse? Sí, es de humanos. Pero Jesús nunca pensó en vengarse. Pero si te tomas la molestia de comprender a las personas, tal vez te darás cuenta de que es más fácil perdonar. Muchas de las personas negativas que nos encontramos en el camino es porque su carácter y relaciones son muy estrechas, o porque ellos no quieren intimar mucho con los demás. Les es difícil relacionarse y muchas veces usted y yo nos encontramos con ese tipo de personas y lanzan injurias, críticas y muchas veces nos llevan a la deshonra. Y muchas veces nos calumnian. ¿Y es por qué? Porque estas personas quieren que usted y yo entremos en zozobra y en incertidumbre. Pero ¿por qué el tema de hoy se llama rectitud? Porque en usted y en mí debe estar la rectitud por encima de todo. Encontramos el mejor ejemplo en Jesús. Y mirando, encontraba yo que dijo Abraham Lincoln, si tratara de responder a todos los ataques que me hacen, más vale que apagara y me fuera. Hago las cosas lo mejor que puedo. Si al final resulta que lo hice bien, las críticas no tendrán ningún valor. Y si lo hice mal, aunque 10 ángeles declararan que tenía razón, eso no cambiaría nada. ¿Cómo es importante el testimonio? ¿Nos criticarán? Sí, todo el tiempo nos criticarán, ¿cierto? Pero en usted y en mí debe haber la rectitud, porque el mejor ejemplo lo encontramos en Jesús, que Él es la rectitud perfecta. En su trato con los demás, Él lo hacía ejemplarmente, con sus discípulos, en su formación con sus discípulos y aún con el trato con las multitudes. Tú debes conducirte siempre en rectitud, siguiendo la mejor instrucción a través de Jesús. Y eso lo encontramos, como lo dice la palabra en Lucas 6, 28 al 31. Dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y como quieres que te hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Es fácil hacer esto? Muchas veces en nuestra humanidad es muy difícil, pero cuando nos ponemos en el lugar de nuestro Señor Jesucristo nos es fácil. Por eso es que muchas veces en los devocionales yo he orado y he hablado que es indispensable morir. Y es morir a nuestra humanidad, es morir a nuestros pensamientos, a nuestra actitud, a nuestras palabras, a nuestra voluntad, para poder nacer realmente en Cristo Jesús, para poder llevar esa imagen plena y perfecta de Cristo Jesús, para poder nacer a la humanidad que tuvo Jesús cuando estuvo en esta tierra. Pero siempre da buenos resultados el que usted y yo seamos rectos. Y cuando usted y yo somos rectos, el Señor nos mira con agrado. Y Él mismo se agrada en que usted y yo andemos en sus pisadas, en su inspiración, en su palabra y en su verdad. Por eso la rectitud es algo muy importante en que usted y yo no solamente la digamos, sino que la demostremos con actitudes, con hechos, con palabras y con acciones a diario. ¿Qué le molesta? ¿Qué le fastidia? ¿Qué le desagrada? ¿A alguien de la iglesia en general, los que van a la iglesia, su esposa, su esposo, sus hijos, su jefe, su compañero? Usted y yo siempre debemos conducirnos en rectitud, porque así como lo habla el Señor Jesucristo, que si alguien viene y le pega en una mejilla, coloca la otra mejilla en Jesús.
Usted tiene que morir a su humanidad. Usted y yo debemos morir a nuestra humanidad y poder recibir y aceptar lo que nos dice el Señor. Pero ¿cómo le vamos a dar al enemigo lo que es más valioso para mí? La túnica, como decía el Señor. Quítale tu túnica, tu capa y dásela a esa persona. Y es despojarnos. El Señor Jesús nos lleva a usted y a mí a despojarnos de nuestra humanidad, de nuestras pasiones, frustraciones, luchas, debilidades, fortalezas y pecados. Y es donde usted y yo cumplimos un papel muy importante en rectitud. ¿Por qué en rectitud? Porque usted y yo somos testimonio. Y muchos nos copian nuestras acciones, muchos nos copian nuestras palabras, muchos nos copian nuestro mover y nuestro sentir y nuestro hablar. Es como usted y yo debemos obrar. Y es como debemos actuar a diario. Cuando te critiquen, tú debes ir a la oración. Y debes morir a los pensamientos, frustraciones, luchas y debilidades que muchas veces nos hacen las demás personas. Muchas de las personas negativas que nosotros nos encontramos a diario, el Señor lo permite. ¿Pero por qué lo permite el Señor? Para guiarlos y orientarlos en rectitud, para darles una palabra de ánimo, una palabra de esfuerzo, una palabra de aliento, una palabra de amor. Porque el Señor Jesús se encontraba con los más débiles, con los más ultrajados, con los más maltratados. Cuando leemos a la luz de la palabra encontramos, por ejemplo, a la mujer samaritana, una mujer prácticamente que no conocía de Jesús, pero como ella lo conoció y pudo ganarse a toda Samaria para Cristo. La mujer del flujo de sangre, que ella se arrastró para llegar hasta donde Jesús y decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Y ella tocó el borde de su manto y fue sana. Pero fue la fe la que le impulsó a ella a hacerlo, y por esa fe ella fue libre y fue sana en ese mismo instante. Y eso es lo que usted y yo, el Señor, nos quiere llevar a entender y comprender, que debemos andar en rectitud. Y las multitudes seguían a Jesús por su rectitud. Por lo que Él decía y hablaba y actuaba era Él mismo. Y era esa rectitud que lo llamaba por encima a los demás y lo reflejaba a través del Espíritu de Dios que se obraba en Jesús. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo seamos personas de rectitud. Que seamos personas de rectitud, pero que seamos también personas de ejemplo para nuestro entorno, sin mirar lo que me hicieron, lo que me hablaron, cómo me trataron, cómo me ultrajaron, cómo me golpearon, sin pensar en lo que dirán los demás, sino en pensar en qué haría Jesús en esta situación, qué hablaría Jesús en esta situación, cómo actuaría Jesús en esta situación. Llévame, Señor, a ser una persona recta, a andar en rectitud en todo, en los negocios, con mis jefes, con mis compañeros, en la iglesia, con mis discípulos, con mis líderes, con mi pastor, con las personas que me rodean, en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, con mi entorno. Llévame, Señor, a ser una persona recta, una persona en rectitud en todos los ámbitos, en todos los campos y en todas las esferas. Esa es la oración que yo le pido al Señor por usted, para que el Señor lo lleve a ser una persona recta. Si de pronto usted ha sido una persona que lo han maltratado, que lo han ultrajado, de pronto lo han robado, de pronto le han hecho daño, aún personas cristianas, es el tiempo de que tú dependas es del Señor Jesús y que lo mires es a Él. Como dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Y es usted y yo que debemos tener puestos los ojos en Él, en el consumador de la fe, en Jesús. No en el hombre, no en el pastor, no en el líder, no en el padre de familia, no en la esposa, el esposo, los hijos, no en los abuelos, en los padres, no, en Jesús. En la imagen recta y perfecta de Dios, en la cual nos lleva el Señor a ser personas rectas, en andar en rectitud en todo momento. Hoy le oro al Señor que usted y yo seamos personas de rectitud, aquí y en cualquier parte, con cualquier circunstancia o situación que se nos presente, aún con personas que Dios permita en nuestros caminos, que seamos personas de rectitud en todo momento y en todo lugar, que reflejemos la rectitud plena y perfecta en Cristo Jesús. Amén y amén.